Bueno, le decía yo que quería hablarle un poquito de lo que es la vida devocional, o un muchito, porque esto es importante y muchas veces no tocamos el tema de manera didáctica, vamos a decirlo así, porque precisamente por ser un asunto devocional, normalmente lo volvemos una cuestión cultural y no hay mucha enseñanza al respecto en la iglesia, porque se da por hecho que el que va a la iglesia ora, ¿no? Se da por hecho que el que va a la iglesia canta, se da por hecho que el que va a la iglesia, si es el caso, se postra delante de Dios, o levanta sus manos, o aplaude. Fíjese que esto es un tema que nosotros, como Iglesia del Señor, tocamos a profundidad y con todo detalle y con todo respaldo bíblico en nuestra escuela dominical, en nuestra clase que nosotros denominamos 7 pasos. Nosotros tenemos este tema visto. Es un tema que nosotros estudiamos, pero sin embargo, a pesar del estudio sistemático que se hace de este tema, yo he notado algo y bueno, voy a ser completamente honesto, es el hecho de que siendo algo tan básico, se enseña muy al principio del discipulado. Es decir, 7 pasos normalmente se imparte a personas que tienen muy poquito tiempo de haberse convertido, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo Sí. ¿Cuántos son? 18 semanas, ¿no? No más, porque son... No. 12. 12 semanas. 12 semanas. Sí, es decir, más o menos en el 4.º mes, desde el momento en el que una persona recibió a Jesucristo, nosotros, la Iglesia del Señor, como parte del discipulado, estamos, entre otras cosas, enseñando esto, la forma en la que nosotros nos acercamos devocionalmente al Señor. Porque, bueno, las primeras 6 semanas hablamos de qué es la salvación y cómo es el proceso de la salvación. Porque a veces nosotros recibimos al Señor Jesucristo en medio de una necesidad profunda, en medio de una necesidad apremiante, y después necesitamos entender qué fue lo que pasó. Tenemos que hacer un análisis a detalle de qué fue lo que ocurrió cuando recibimos a Jesucristo, y a veces no lo entendemos con claridad. Entonces, esas primeras 6 semanas de discipulado tienen como función eso, el entender qué significa ser salvo, qué fue lo que pasó en nuestras vidas. Luego, las siguientes 6 semanas son dedicadas a comprender cómo es que debemos nosotros vivir la vida, qué es lo que está pasando alrededor de nosotros, cómo se comporta o cómo se va a comportar nuestra vida a partir de ese momento y cómo es que Dios espera que nosotros la vivamos. Todo esto es una enseñanza básica, nosotros le llamamos 6 pasos, ¿verdad?, a esta enseñanza, y también es un discipulado individual que da personalmente quien te llevó a los pies de Cristo, porque esa persona se constituye en tu maestro y tú en tu discípulo. Pero finalmente llegamos al tiempo en el que el hermano o la hermana que ya recibió al Señor y que ya entendió lo que tiene que, lo que le pasó y lo que tiene que vivir, empieza a aprender. Ajá. Pero ese inicio de aprendizaje, pues muchas veces está lleno de sorpresas, de emociones, de cosas bonitas que llenan el alma y lo hacen a uno, sobre todo, vivir emociones muy fuertes, muy bellas, muy intensas en relación con el Evangelio. A veces inicia todo con emociones fuertes, de las que no son tan bonitas, ¿verdad? Porque a veces hay persecución, hay oposición en el hogar, en fin. Pero mire, la realidad es que de todos modos, yo creo que a veces todavía estamos un poquito verdes con respecto a el poder aprender. Cuando sí, porque somos neófitos. La palabra neófito, sí, claro, eso es lo que quiere decir recién sembrado. Neófitos es una palabra que viene del griego y que quiere decir recién sembrado. Entonces, cuando somos neófitos, a veces recibimos la enseñanza con mucha solicitud y con muy buena actitud y con un sí, está bien. Todavía no aprendemos a decir sí, amén, ¿verdad? Pero ya es lo que queremos decir. Pero a veces no entendemos a profundidad las cosas. Y una de las cuestiones que yo he querido compartir ya durante hace un tiempo, pero no ha sido el momento preciso. No se cree que se me olvida que teníamos un tema pendiente, no lo olvido. Pero hoy tenemos un devocional largo. ¿Hoy? Sí. No, el jueves. El jueves. Pero... sí, es cierto. Sí, es que tengo que dar clase en el instituto. Bueno. Pero... sí quiero tocar esta parte
con un poquito de detalle en relación con lo que nos enseña la Escritura, porque la palabra de Dios nos habla de oración continuamente, ¿verdad? Velad y orad. Nos dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, y así oraréis, y así sucesivamente. Le repito, esto es una reflexión, no es un sermón, ni tampoco es un tema de estudio a fondo, así que no voy a irme por la Biblia. Usted puede encontrar en la Biblia sus textos acerca de la oración, y además los conoce. Y nos encontramos con que la oración es, a final de cuentas, un proceso de diálogo con Dios. Amén. Diálogo. ¿Qué es un diálogo? En general, ¿qué es un diálogo, Chuy? Pues es como una conversación. ¿Sí? Así entre dos personas. Es correcto. Entre dos o más personas, en la que todos participan, ¿no? Sí. En el caso del diálogo son dos, específicamente. Entonces, cuando tenemos un diálogo, tenemos preguntas, respuestas, comentarios y reacciones a los comentarios. Cuando platico yo con alguien, por ejemplo, cuando estoy platicando con ustedes, pues yo les pregunto algo y me contestan, o ustedes me preguntan algo y yo les contesto. O yo digo verde y ustedes dicen, no, no es verde, es rojo. Y entonces decimos, no, yo lo veo verde, y así nos la llevamos, ¿no? Pero el caso es que es un diálogo. Y muchas veces nosotros traemos una enseñanza histórica o cultural de una serie de monólogos, incluso aprendidos de memoria, que nosotros le recitamos a Dios. Ouch. Y esta enseñanza que arrastramos en muchas ocasiones, aún dentro ya del marco del cristianismo evangélico, que no suele hacer eso de, digamos, aprenderse de memoria frases o párrafos para repetírselos a Dios como eso, ¿no? Como una cantilena. Sin embargo, no estamos abiertos al diálogo. Pero el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. No dice, clama a mí y vuelve a clamar y sigue clamando y yo te oigo. Tú habla que yo escucho. No, el Señor dice, yo te responderé. Y eso es algo muy bonito porque es literal, amados, es literal. Entonces, la oración es un diálogo con Dios. Amén. La oración es un proceso a través del cual nosotros platicamos con Dios. No le platicamos a Dios, sino que platicamos con Él. Nosotros expresamos nuestro sentir, nuestro dolor, nuestros anhelos, nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestra tristeza, nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros sueños. Y el Señor nos responde. Eso es una verdadera oración. Pero fíjese, a mí me platicaban, hace muchos años me dieron este ejemplo. Me dijeron, normalmente tú cuando oras es porque tienes una carga de algún tipo, ¿no? Tienes algo que no te deja en paz en el corazón, no sé, que traes algo que quieres decirle a Dios. Y muchas veces es incluso una petición, o a veces, de hecho, es un clamor, porque hay tristeza o hay dolor o hay necesidad, y tú vas y le platicas a Dios, y platicarle a Dios las cosas es como llegar y agarrar el fardo que traes en los hombros, eso que pesa, y lo bajas, y en el altar lo abres y le dices al Señor, Señor, mira todo lo que traigo. Y le empiezas a enseñar todas las cosas que traes cargando. Pero a veces los cristianos hacemos esto, fíjese. Terminamos de enseñarle al Señor, y cuando el Señor está dispuesto a contestarnos, y agarramos nuestro costal, nos lo volvemos a echar en la espalda y nos vamos. No esperamos la respuesta de Dios. Esto es algo importantísimo, porque esto es una acción consciente y no solo consciente, sino también que tiene que estar cargada de intención de parte de nosotros. El hecho de que en el tiempo de la oración nosotros demos tiempo en el cronos, tiempo físico, a la respuesta de Dios. Yo aprendí hace muchos años esa parte de ora y luego guarda silencio y deje que el Espíritu te hable. Deje que el Espíritu te toque. Y de repente el Señor habla, y habla de formas muy diversas. A veces no sentimos o no percibimos conscientemente en el logos, en nuestro intelecto, el significado exacto de la respuesta de Dios. Porque eso viene después. A lo mejor oramos
por un problema o por una enfermedad, vamos a suponer una enfermedad, ¿no? Yo oro y no quiere decir que en ese momento venga el ángel del Señor y dice, oye, ya lo sané, ¿eh? Ya párate. No es precisamente así, pero sí existe una respuesta del Espíritu Santo que me trae paz y digo, ya lo entregué, ya está en las manos de Dios, Dios ya contestó, Dios ya tiene la respuesta y entonces ya no me paro con la misma angustia esperando correr a ver a mi enfermo para decir, a ver, ¿qué te pasó? Acuérdese del centurión que tenía a uno de sus sirvientes gravemente enfermo, un hombre que le era muy querido, y que llegó y que le dijo al Señor, Señor, tengo una persona muy enferma en mi casa. Y el Señor le dijo, ok, vamos. Le dijo, no te preocupes, no tienes que ir. Yo soy un hombre de autoridad. Y yo sé cómo funciona esto. Yo sé que si yo digo a uno de mis siervos, ve y haz, él va a ir. No tengo que ir detrás de él. No tengo que andarlo correteando. Porque mi palabra es obedecida. ¿Cuánto más tú que eres Dios? Di la palabra. Y yo sé que mi siervo va a ser sano. Y entonces el Señor le declara, ve a tu casa, tu siervo es sano. Y va, y efectivamente se encuentra que el siervo ya había sanado. Pero dése cuenta del proceso. Él habla con Dios. ¿Era el Señor Jesús? Sí, pero Jesús es Dios. ¿Qué duda cabe? Y después de que habla con él, Dios le responde, Jesús le responde. Y él, habiendo tenido la respuesta, ya no va a su casa angustiado a ver si efectivamente su siervo sanó. Vi una película hace poco en la que así ponían el personaje. El centurión hablaba con el Señor y después de hablar con el Señor regresaba corriendo, angustiado, a ver si era cierto lo que Jesús le había dicho, a ver si de veras había sanado el siervo. ¿Sabe qué? Después de un diálogo en el cual el centurión plantea con toda certidumbre su fe y su confianza en la autoridad de Dios, yo le aseguro que ya no regresó así. Cuando el Señor le dijo, ya tranquilo, la obra ya está hecha, yo creo que él regresó tranquilito, pasó, se echó un refresquito, se puso a platicar, porque ya tenía la respuesta de Dios, aunque sus ojos todavía no la habían visto. Y eso es maravilloso, cuando nosotros nos levantamos de haber estado postrados delante del Señor, con la paz de Dios, por el saber que ya hay respuesta de Dios, aun cuando nuestros ojos aún no la hayan visto. Cuando nosotros permitimos, porque sí, aunque usted no lo cree, nosotros a veces lo impedimos, cuando nosotros permitimos el diálogo en la oración, cuando nosotros le damos tiempo al Espíritu a respondernos, cuando le damos tiempo al ángel del Señor de tocarnos como espíritus consoladores, cuando le damos nosotros tiempo al Señor de hablar a nuestras vidas en la oración, entonces el resultado es maravilloso. Así que en esta primera parte de la devoción, yo le invito a que usted lo haga así. Ore, hable, plantéele a Dios lo que le tenga que decir. Y luego, dígale, Señor, habla, que yo escucho. Amén. Y le garantizo que cuando usted termine su oración y se levante, usted va a encontrar una paz diferente, una situación distinta, maravillosa. Y va a empezar a vivir una vida muy interesante, porque a lo mejor le van a decir loco, pero usted va a empezar a platicar con Dios. En el Antiguo Testamento hubo un hombre que anduvo con Dios, y ese fue Abraham, y Abraham fue llamado amigo de Dios, y él fue el único. Hoy, en la presente dispensación, a usted y a mí nos dijo el Señor, ya no os llamaré más siervos, sino que os llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, ni cuáles son sus planes, pero el amigo sí, y yo comparto con ustedes mi visión. El Señor está con nosotros y es nuestro amigo, y nos escucha, y podemos platicar con Él. Así que, esa es la primera parte. La segunda es semejante y también es muy importante, pero a veces no se entiende. Hoy vamos a hablar también del ayuno. Ya lo habíamos platicado en otra ocasión y lo enseñamos con calma en uno de estos devocionales. Si quiere usted, está ahí en internet disponible, lo puede buscar. Hoy lo voy a mencionar brevemente. El ayuno es, fíjese, la abstención del elemento
físico más importante, más básico para la vida. La abstención voluntaria del agua y la comida. No hay absolutamente nada que sea más importante para el cuerpo que la comida y la bebida. Porque de comer y beber depende el mantenernos vivos. Se puede dejar de comer durante un buen rato porque nuestro cuerpo tiene reservas de lo que ya nos comimos antes. Pero sin agua, en 3 o 4 días estás muerto. Así, definitivamente. Entonces, nosotros debemos tener presente la magnitud de lo que representa poder abstenernos de la comida y la bebida, aunque sea por un poco de tiempo, en contra de lo que es nuestro hábito de alimentación, es decir, de lo que nosotros normalmente hacemos, que es comer 2, 3 o hasta 4 veces al día, dependiendo de las costumbres aquí en México. Hay países en donde comen más veces al día, hay lugares en donde comen una sola vez al día, pero cuando tú te abstienes de una de las comidas a las que estás habituado, punto número 1, no estás haciendo un sacrificio que sea válido como para comprar gracia de Dios. ¿Ok? Toda gracia, toda dádiva, todo don de Dios proviene del Padre y viene a nosotros por amor y nos es dado por causa de la misericordia de Dios. No hay nada que podamos hacer para comprar los dones de Dios. Yo conozco hermanos y hermanas que de repente dicen, es que yo voy a ayunar por la salud de mi hijo. Suena bien la frase, ok. Pero el problema es el pensamiento, el problema es la actitud, porque tú dices, yo voy a ayunar para que a través de ese sacrificio de mi ayuno el Señor obre misericordia y mi hijo sane. No va a suceder así, nunca, porque la obra, el sacrificio para que haya sanidad para tu hijo, lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Y no hay nada que tú puedas hacer para mover el corazón de Dios para que sane a tu hijo, como algo como un pago, o como un sacrificio, o como una manda, un intercambio. No puedes negociar con Dios. El ayuno no le conmueve a Dios para nada. El ayuno es un ejercicio espiritual para que tú tengas fortaleza. Amén. Para que tú seas capaz de pelear las batallas que Dios ha dispuesto para que tú seas un vencedor. El ayuno es, a final de cuentas, el acto de dominio propio más básico que existe. Porque si tú puedes abstenerte de la comida y la bebida, que es la necesidad más básica de la carne, entonces puedes con cualquier cosa. Si tú puedes ayunar, puedes abstenerte de cualquier tentación, puedes abstenerte de cualquier impulso de la carne y puedes entregar tu vida al Espíritu. Por eso el que ayuna tiene una mayor posibilidad de comunión con Dios, porque ya ha vencido a su carne. El proceso de la oración y el ayuno como un conjunto se deben a eso, a que en el momento en que tú ya estás metido en el ayuno, tú ya estás tomando victoria sobre tu carne. Amén. No es que estés haciendo algo para que Dios se conmueva y diga, ay, míralo, pobrecito, se está muriendo de hambre. No, porque además el ayuno no debe ser un sacrificio que te lleve a un sufrimiento lesivo, es decir, que te lesione, que te dañe. Por ejemplo, un diabético no puede ayunar más allá de unas 18 horas, 24 horas. Es peligroso. Y el Señor no quiere que dañemos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu. Una persona que tiene una situación de problemas de nutrición, por ejemplo, que tiene anemia o algo así, tampoco debe hacer ayunos prolongados porque puede causarse un problema físico. Una embarazada no debe ayunar porque está comiendo para nutrir también a su hijo que está en su vientre. Y así sucesivamente. Necesitamos entenderlo. El ayuno ya tiene, mire, yo lo sé porque somos seres de hábitos. El ayuno tiene mucho de romper con las actitudes recurrentes que forman parte de una vida en la cual ya no pensamos lo que hacemos. Cuando tú ayunas, a lo mejor no necesitas el alimento, o a lo mejor has comido muy bien los últimos días, las últimas semanas, estás bien hidratado, tienes grasita extra en el cuerpo,
no te pasa absolutamente nada si ayunas. Sin embargo, tu carne te va a decir, come, 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 come. ¿Por qué? Porque siempre comes a esa hora, ¿no? Y en el momento en el que tú dices, en el nombre del Señor, yo voy a dejar de comer a esta hora, voy a saltarme 1 o 2 o 3 comidas, y esas comidas que me voy a saltar van a ser un ejercicio para aprender a dominar mi carne. Entonces el ayuno cobra valor. El auténtico valor del ayuno es la fortaleza que nace de que en vez de que tu carne gobierne tu alma, tu espíritu gobierne tu alma. Amén. Y eso se va a expandir a todas las áreas de tu vida. Esa es la razón y la fortaleza del ayuno. Y por último, aunque son varias más, pero hoy solamente quiero tocar 3, otra acción devocional que forma parte de nuestra vida cotidiana es la acción de gracias. Consciente y visible. Yo creo por fe que todo cristiano auténtico vive en un estado continuo de gratitud a Dios. O sea, todo el tiempo tienes conciencia de que todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que recibes y todo lo que vives, lo vives por la gracia de Dios y Dios está contigo. Y Dios te cuida, te guarda, te sustenta, te mantiene vivo. Entonces vivimos en un estado de continua gratitud. Sin embargo, la acción de gracias, como lo dice la misma palabra, es una acción, es un acto específico. La acción de gracias que se puede dar cuando oramos por los alimentos, cuando nos levantamos y damos gracias a Dios por el día que empieza, por la luz y por el despertar, cuando damos gracias a Dios por el término del día, cuando viene a nosotros una bendición de cualquier tipo y nosotros decimos gracias a Dios, gloria a Dios, y lo hacemos conscientemente, lo hacemos teniendo presente lo que estamos queriendo decir cuando decimos gracias a Dios, porque a veces también decimos gracias a Dios como una cantilena, ¿verdad? Cuando lo hacemos de manera consciente, nosotros estamos manteniéndonos en el estatus que nos corresponde. ¿Y cuál es ese estatus? Abajo de Dios. Ese estatus es postrado espiritualmente hablando ante un Señor a quien le debemos gratitud eterna. Ese estatus es el estatus del siervo. Sí, es cierto. Tenemos principado porque hemos sido adoptados y hechos hijos de Dios. Pero ante nuestro Señor, nosotros somos siervos. Ante nuestro Señor, nosotros nos humillamos voluntariamente para que Él sea exaltado. Y Él en su misericordia nos exalta, pero no por nuestros méritos ni por nuestras acciones, sino por su gracia. La acción de gracias debe ser algo consciente. Yo le voy a invitar a que haga algo. Haga este ejercicio. Hoy, cuando tome sus alimentos, el desayuno, si no es que no lo ha tomado y si no a la comida, cuando ore por los alimentos, no repita lo que se sabe de memoria. Piense bien lo que está diciendo. Piense bien lo que le está pidiendo a Dios. Mire, yo no quiero decir que la oración por los alimentos no repita ciertos conceptos. Claro que los repite, porque es una bendición que se repite en nosotros 2 o 3 veces al día, ¿verdad? Pero sea consciente de lo que le está diciendo Dios. Porque ya no sabemos de memoria. Señor, muchas gracias por los alimentos, bendícelos, permite que sean de emoción para nuestro cuerpo, y yo los sanos a los que los necesitan, damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Eso lo podemos decir una vez, tras otra, sin estar conscientes de lo que estamos haciendo. Vamos a dar gracias por todo y en todo conscientemente. Camine, asómese al cielo y dile, Señor, gracias por las nubes, gracias por el sol. Sal y dile, Señor, gracias porque tengo un vehículo que me va a llevar o porque tengo los recursos para tomar mi transporte público. Gracias porque puedo comer, puedo beber, puedo caminar, porque tengo vista, porque tengo mis sentidos para comunicarme con el mundo, pero también tengo un espíritu para comunicarme contigo. Y vive en esa gratitud. Entonces, la oración, el ayuno, la acción de gracias, son 3 de los aspectos devocionales que nosotros tenemos que cultivar en nuestra vida conscientemente, que no se conviertan en actos recurrentes, mecánicos e instintivos que pierden su valor cuando dejamos de hacerlo con todo nuestro corazón, en espíritu y en verdad. Porque es una forma de alabar a Dios en espíritu y en verdad. Orar a Él, fortalecernos a través del ayuno y dar gracias por todo y en todo. Piénsalo, medite.